Por más de 70 años, los rollos del Mar Muerto guardaron un misterio que nadie logró descifrar del todo. Los estudiosos pasaron décadas formulando siempre la misma pregunta: ¿qué dicen estos rollos? Pero con el tiempo, alguien planteó una diferente. ¿De qué están hechos? En un laboratorio de la Universidad de Tel Aviv, el investigador Odavi y su equipo analizaron diminutas trazas de ADN antiguo ocultas en el polvo de un solo fragmento de rollo. Cuando llegaron los resultados genéticos, quedaron atónitos. El ADN reveló que el animal cuya piel había sido utilizada para crear ese rollo no pudo haber vivido en ningún lugar cercano a la cueva donde se encontró el fragmento. Ni un año antes, ni siquiera un día antes. De repente, la historia de ese rollo se volvió mucho más misteriosa de lo que nadie había imaginado. Y lo que ese único descubrimiento, aparentemente imposible, reveló en silencio, tiene el potencial de cambiar todo lo que creías saber. Uno de los investigadores sostuvo en sus manos un fragmento de uno de los rollos más grandes. Solo existe un puñado de estos y están extraordinariamente bien conservados. Pero para entender por qué el resultado del ADN era tan importante, hay que remontarse al comienzo absoluto de la historia. Todo empieza con un pastor y una cueva. En 1947, un joven pastor beduino llamado Muhammad Eddib cuidaba su rebaño cerca de las orillas del Mar Muerto. En un momento dado, lanzó una piedra hacia una cueva cercana y escuchó un sonido inesperado, el nítido crujido de algo que se rompía en el interior. Movido por la curiosidad, trepó hasta la cueva para investigar. Lo que encontró se convertiría en uno de los descubrimientos arqueológicos más grandes del siglo XX. En su interior había antiguas vasijas de arcilla, y dentro de esas vasijas había rollos de cuero cuidadosamente envueltos en lino y conservados durante siglos en la oscuridad. En aquel momento, él no tenía la menor idea de lo que había descubierto, y tampoco nadie más. Simplemente buscaba una cabra extraviada cuando dio con la entrada a la cueva. Con la esperanza de asustar al animal para que saliera, recogió una piedra y la arrojó hacia adentro. En cambio, desenterró un secreto que había permanecido oculto por más de 2000 años. Los rollos hallados en esa cueva serían reconocidos posteriormente como uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Entre ellos se encontraban los manuscritos bíblicos más antiguos jamás hallados, algunos con una antigüedad superior a 2000 años. Durante los años siguientes, entre 1947 y 1956, arqueólogos y exploradores desenterraron casi 25.000 fragmentos pertenecientes a alrededor de 1000 manuscritos distintos en 11 cuevas próximas al antiguo asentamiento de Qumrán. Entre ellos figuraban las copias más antiguas conocidas de libros bíblicos como el Génesis, Isaías y los Salmos, junto con registros comunitarios, himnos religiosos, textos legales y visiones sobre el fin de los tiempos. En conjunto, estos escritos abarcaban un período que va aproximadamente desde el 250 antes de nuestra era hasta el 68 de nuestra era, una época de enorme convulsión política, religiosa y social que moldeó tanto al judaísmo como a los orígenes del cristianismo. Protegidos dentro de vasijas de arcilla y preservados por el clima seco del desierto de Judea, los rollos sobrevivieron mientras innumerables imperios y civilizaciones desaparecían. Resistieron la destrucción del Templo de Jerusalén, el auge y la caída del Imperio Romano, y casi 20 siglos de historia. Sin embargo, cuando los estudiosos comenzaron finalmente a estudiarlos y traducirlos, se dieron cuenta de que los rollos ofrecían mucho más que palabras antiguas sobre pergamino. En lugar de ofrecer respuestas claras, los rollos plantearon una serie de misterios que tardarían más de 70 años en comenzar a desenredarse. ¿De dónde procedían estos manuscritos?
¿Quién los escribió? ¿Y por qué fueron ocultados en remotas cuevas del desierto? Durante décadas, los principales estudiosos creyeron haber resuelto el enigma. A medida que investigadores de universidades e instituciones religiosas de todo el mundo estudiaban los rollos, examinaron con detalle cada elemento que podían encontrar. Compararon estilos de escritura a mano, analizaron el color y la textura del pergamino, midieron su grosor y trataron de determinar qué fragmentos provenían del mismo cuero de animal. También estudiaron el idioma, las creencias religiosas, los calendarios y las tradiciones literarias reflejadas en los textos. Aquellos manuscritos eran verdaderamente extraordinarios. Representaban las copias más antiguas conocidas de escrituras bíblicas jamás descubiertas, mucho más antiguas que cualquier versión que los estudiosos hubieran poseído anteriormente. Con el paso del tiempo, una explicación se convirtió en la teoría dominante. Muchos expertos concluyeron que los rollos estaban vinculados a un grupo religioso judío conocido como los esenios. Escritores de la antigüedad, como Josefo y Plinio el Viejo, describieron a los esenios como una comunidad disciplinada que vivía apartada de la sociedad en el desierto de Judea. Según estos relatos, seguían estrictas leyes de pureza. Se dedicaban a copiar textos sagrados y creían que el juicio divino caería pronto sobre un mundo corrompido. No lejos de las cuevas se encontraba el antiguo asentamiento de Qumrán, que parecía coincidir de manera notable con esas descripciones. Las piezas parecían encajar perfectamente. Los escritos sectarios hallados entre los rollos hablaban de una comunidad religiosa muy unida, con su propio liderazgo, sus propias normas e incluso su propio calendario. A diferencia del calendario oficial utilizado por el sacerdocio en Jerusalén, este grupo seguía un calendario solar en lugar de uno lunar. Una diferencia que reflejaba una profunda división religiosa. Durante muchos años, las evidencias parecieron convincentes. El misterio daba la impresión de estar resuelto. Pero había un problema. La respuesta se construyó casi en su totalidad sobre lo que los estudiosos podían observar. Y escondida dentro de los rollos había una capa de evidencia que nadie había pensado jamás en examinar. Los propios rollos parecían respaldar la teoría. Muchos de los escritos apocalípticos expresaban una profunda hostilidad hacia las autoridades religiosas de Jerusalén. Uno de los textos más famosos, conocido como el rollo de la guerra, describía una batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, el tipo de visión dramática del fin de los tiempos que parecía encajar perfectamente con un movimiento religioso separatista. La conclusión parecía sencilla. Los esenios vivían en Qumrán. Allí copiaron y preservaron sus escrituras sagradas. Luego, cuando las fuerzas romanas arrasaron la región durante la revuelta judía en el año 68 de nuestra era, ocultaron su biblioteca en las cuevas cercanas para protegerla de la destrucción. Durante décadas, esa explicación fue tratada como un hecho. Se enseñaba en aulas y seminarios, aparecía en exposiciones de museos y se repetía en documentales de todo el mundo. Los rollos del Mar Muerto eran la biblioteca de los esenios. Caso cerrado. O eso creía todo el mundo, porque este es el punto en el que la historia comienza a desmoronarse. Todo lo que has escuchado hasta ahora, los esenios, el asentamiento en el desierto, el consenso académico de décadas, está a punto de ser cuestionado por algo que nadie en 1947 podría haber imaginado. El avance no llegó con el descubrimiento de otra cueva. Tampoco vino de encontrar un rollo perdido. Todo comenzó con una conversación en 2012 y un único fragmento de cuero antiguo de vaca, que según todo lo que los estudiosos creían, nunca debería haber existido. Las primeras señales de problema habían estado presentes desde el principio.
Incluso mientras la teoría de los esenios dominaba la investigación académica, continuaban surgiendo preguntas difíciles. Preguntas que los métodos tradicionales no podían responder del todo. Los rollos mostraban una asombrosa variedad de textos. Diferentes versiones de los mismos libros bíblicos existían una junto a la otra. Los manuscritos estaban escritos en distintos tipos de letra y por distintos escribas. Algunos pergaminos estaban elaborados con gran pericia, mientras que otros parecían toscos y casi hechos de manera artesanal. Luego llegó la datación por radiocarbono. A partir de principios de la década de los 90, las pruebas realizadas en fragmentos seleccionados revelaron algo inesperado. Algunos de los rollos parecían ser más antiguos que el propio asentamiento de Qumrán. De repente, la cronología dejó de encajar del todo, y había otra pregunta que resultaba aún más inquietante. Si todos estos manuscritos pertenecían a una única comunidad religiosa aislada, ¿por qué conservaban varias versiones contradictorias de sus propios textos sagrados? ¿Por qué razón guardaría una misma comunidad dos versiones distintas del libro de Jeremías, una notablemente más extensa que la otra, con pasajes enteros ausentes y capítulos dispuestos en un orden completamente diferente? Para un grupo supuestamente definido por una disciplina religiosa estricta y una profunda devoción a los textos sagrados, resultaba muy difícil de explicar. Cuanto más de cerca examinaban los estudiosos los hallazgos, más evidentes se volvían las fisuras. No todos estaban convencidos por la explicación tradicional. Con el paso de los años, algunos investigadores plantearon posibilidades alternativas. Quizás Qumrán no era en absoluto un monasterio religioso. Tal vez había sido un taller de alfarería, una residencia de invierno o incluso una fortaleza militar. Otros propusieron que las cuevas funcionaban como una especie de lugar sagrado de almacenamiento, donde comunidades judías de distintas regiones depositaban textos religiosos deteriorados que consideraban demasiado santos para simplemente desechar. Estas ideas despertaron interés, pero ninguna contaba con evidencia suficiente para desafiar la teoría dominante. Entonces la historia tomó un giro completamente inesperado. El avance decisivo no llegó de la mano de un arqueólogo excavando en el desierto. Tampoco vino de un teólogo estudiando manuscritos antiguos. Llegó gracias a un genetista durante el almuerzo. En 2012, en la Universidad de Tel Aviv, el biólogo molecular Oded Rachi se sentó a almorzar junto al estudioso bíblico Noam Mizrahi. Mientras conversaban, el tema derivó hacia los rollos del Mar Muerto y los problemas que habían frustrado a los investigadores durante décadas. La señora Rahi explicó la dificultad. La colección contenía aproximadamente 25.000 fragmentos dispersos entre miles de piezas. No había títulos ni numeración de páginas, y con frecuencia tampoco existía una manera fiable de determinar qué fragmentos pertenecían al mismo documento. Los especialistas habían pasado años apoyándose en comparaciones de escritura, color del pergamino, textura y suposiciones razonadas, métodos útiles pero lejos de ser perfectos. El desafío era enorme. Las preguntas planteadas eran de las más relevantes en la arqueología bíblica. Sin embargo, las herramientas disponibles eran limitadas. Richavi escuchó con atención. Entonces formuló una pregunta sencilla. ¿De qué están hechos los rollos? De pergamino, respondió la señora Rahi. Piel de animal. Richavi hizo una pausa por un momento. Entonces el pergamino contiene ADN. Era una observación simple, pero lo cambió todo. En ese instante nació una manera completamente nueva de estudiar los rollos del Mar Muerto. Richavi se especializaba en la investigación de ADN antiguo, un campo que ya había transformado la arqueología al permitir a los científicos rastrear migraciones humanas, identificar poblaciones antiguas y descubrir detalles históricos que los métodos tradicionales jamás habrían podido revelar.
Ahora comprendió que esa misma tecnología podría responder preguntas con las que los estudiosos llevaban más de 70 años lidiando. Las pistas no estaban ocultas en las palabras escritas sobre los rollos. Estaban escondidas en los animales cuyas pieles se habían convertido en los propios rollos. Rachi se dio cuenta de inmediato de algo extraordinario. Los científicos llevaban años utilizando el ADN antiguo para estudiar personas, animales y civilizaciones enteras, pero nadie había aplicado seriamente esa técnica a manuscritos antiguos. Si el pergamino estaba elaborado con piel animal, entonces cada rollo llevaba consigo una huella biológica del animal del que procedía. Eso significaba que los propios rollos podrían contener información que había permanecido oculta durante más de 2000 años. Trabajando junto a Pnina Shaw, la conservadora responsable de los rollos del Mar Muerto en la Autoridad de Antigüedades de Israel, Rachavi y la señora Raji reunieron un equipo de investigadores. Juntos se propusieron intentar algo que jamás se había hecho antes. Ninguno de ellos podría haber imaginado a dónde los conduciría la evidencia. Pero primero debían enfrentarse a un obstáculo importante. Los rollos del Mar Muerto se encuentran entre los textos antiguos más valiosos y venerados del mundo. Tienen una importancia enorme para múltiples tradiciones religiosas y se consideran completamente irreemplazables. Eso significaba que las pruebas destructivas estaban descartadas. Nada de cortes, perforaciones ni extracción de muestras de los manuscritos. Los rollos debían permanecer intactos. Entonces, ¿cómo se recupera información genética de un artefacto que no se puede dañar? La respuesta resultó ser sorprendentemente sencilla. Durante décadas, conservadores y especialistas habían guardado con mucho cuidado los fragmentos de los rollos en recipientes protectores. Con el paso de los años, pequeñas partículas desprendidas de los pergaminos se fueron acumulando de forma natural dentro de esas cajas en forma de fino polvo. La mayoría de la gente lo ignoraba. Los investigadores vieron algo distinto. Ese polvo contenía rastros de colágeno, la proteína que otorga estructura a la piel animal. Y atrapados dentro de ese colágeno había diminutos fragmentos de ADN antiguo conservados a lo largo de más de 2000 años. Al recoger partículas microscópicas de los bordes dañados y de zonas en blanco donde no aparecía ningún texto, el equipo pudo reunir suficiente material para su análisis sin alterar ni una sola palabra de los textos antiguos. La evidencia había estado allí todo el tiempo, esperando en silencio entre el polvo. Pero encontrar el ADN era solo el principio. En realidad, extraer información genética utilizable de esos diminutos rastros degradados resultaría ser un desafío enorme. Recuperar ADN de los rollos fue mucho más difícil de lo que nadie esperaba. El proceso de convertir piel animal en pergamino es extremadamente agresivo con el material genético. Las pieles se remojan, se raspan, se estiran y se secan, y todo ello daña el ADN a nivel molecular. Las tintas a base de hierro empleadas por los escribas de la antigüedad también pueden resultar químicamente corrosivas. A eso se sumaba el paso del tiempo. Los rollos habían pasado casi 2000 años en cuevas desérticas antes de ser descubiertos. Después de eso, fueron manipulados por cientos de investigadores, conservadores y especialistas a lo largo de más de 70 años. Cualquier persona que los tocara podía haber dejado rastros de ADN moderno. Para evitar la contaminación, el equipo trabajó en laboratorios especializados de ADN antiguo, que se parecían más a salas limpias de alta seguridad que a bibliotecas de investigación. Los científicos llevaban trajes de protección completos. La presión del aire se controlaba con precisión.
Los equipos y los espacios de trabajo se esterilizaban con luz ultravioleta. Los investigadores también desarrollaron estrictos procedimientos de verificación para demostrar que cualquier ADN recuperado provenía verdaderamente de animales antiguos y no de contaminación moderna. Buscaban patrones específicos de daño molecular que se acumulan de forma natural a lo largo de los siglos. Repitieron las extracciones, compararon resultados entre distintos laboratorios y revisaron los datos una y otra vez. Fue un proceso lento y frustrante. Pasaron años. Se analizaron cientos de muestras. Muchos intentos fracasaron, pero finalmente el equipo lo logró. Recuperaron secuencias genéticas fiables de decenas de fragmentos de los rollos del Mar Muerto. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Cuando Oded Rachavi examinó los resultados, un detalle llamó su atención de inmediato. La mayoría de los fragmentos eran exactamente lo que los investigadores esperaban encontrar: piel de oveja. Tenía todo el sentido. Las ovejas eran animales comunes en toda la antigua Judea, y la piel de oveja era el material estándar utilizado para fabricar pergamino. Las ovejas podían sobrevivir sin dificultad en el duro entorno que rodeaba Qumrán y la región del Mar Muerto. Pero un puñado de fragmentos arrojó un resultado completamente diferente. Estaban fabricados con piel de vaca. Cuando Noam Misrai vio los datos, se detuvo. Había dedicado años al estudio de los rollos, la historia de Qumrán y el paisaje de la zona. Conocía aquella región mejor que casi nadie en el mundo. Durante un largo momento, se quedó mirando fijamente los resultados. Porque la presencia de pergamino de piel de vaca en Qumrán no era simplemente inesperada. Parecía imposible. Qumrán se encuentra en lo más profundo del desierto de Judea, a orillas del Mar Muerto, en uno de los entornos más áridos e implacables de toda la región. Y ese era, precisamente, el problema. Un problema sencillo pero devastador. Qumrán está ubicado en una de las zonas más secas y hostiles del planeta. El desierto de Judea recibe muy pocas lluvias, y sobrevivir allí siempre ha sido una tarea extremadamente difícil. Las ovejas y las cabras pueden desenvolverse en esas condiciones. Están perfectamente adaptadas a la vida desértica, capaces de sobrevivir con agua escasa y vegetación rala. Las vacas son otra historia. Las reses necesitan grandes cantidades de agua a diario y requieren extensas tierras de pastoreo con abundante hierba. El entorno que rodea Qumrán simplemente no podía sostener manadas de ganado vacuno, y eso tenía una implicación muy importante. Si un pergamino estaba escrito sobre cuero de vaca, ese material no pudo haberse producido en la zona. Tuvo que venir de algún otro lugar. De repente, la teoría tradicional se enfrentaba a un serio problema. El descubrimiento no solo sugería que ciertas partes de la historia aceptada necesitaban revisión. Demostraba que al menos algunos de los rollos tenían un origen ajeno a esa comunidad desértica y aislada que los estudiosos habían imaginado durante tanto tiempo. De una manera casi inesperada, una sola vaca había dejado al descubierto una falla en una teoría que había permanecido en pie durante décadas. Cuando los resultados llegaron a la Autoridad de Antigüedades de Israel, la conservadora Panina Shaw reconoció de inmediato su importancia. Había dedicado gran parte de su carrera al cuidado y estudio de los rollos del Mar Muerto. Pocas personas conocían la colección con tanta profundidad como ella. Leyó los hallazgos una vez y luego los leyó de nuevo. Más tarde describió ese instante como el momento en que comprendió que todo estaba a punto de cambiar. No solo el debate en torno a los esenios, sino todo el marco conceptual que los estudiosos utilizaban para entender qué eran realmente los rollos del Mar Muerto. Las implicaciones eran enormes, y los fragmentos de cuero bovino no eran muestras dispersas al azar por la colección.
estaban vinculados a textos específicos y a versiones concretas de determinados libros. Ahí fue donde la historia se volvió todavía más sorprendente, porque el ADN estaba revelando información que nadie había podido ver jamás. Por primera vez, los investigadores podían utilizar la genética para comparar fragmentos de pergamino de forma directa. Estudiando el ADN conservado en las pieles de los animales, podían determinar si distintos fragmentos procedían del mismo animal o de fuentes completamente diferentes. En la práctica, cada trozo de pergamino llevaba consigo su propia huella biológica. Si dos fragmentos habían sido elaborados con la piel de la misma oveja, compartirían un ADN mitocondrial casi idéntico. Esto permitió a los investigadores conectar piezas que pertenecían juntas y, con la misma importancia, identificar fragmentos que habían sido agrupados de manera incorrecta durante décadas. Los rollos ya no eran simplemente textos antiguos. Se habían convertido en evidencia genética. Durante más de 70 años, los estudiosos intentaron emparejar fragmentos de rollos basándose en la caligrafía, el aspecto físico y suposiciones bien razonadas. Ahora, por primera vez, disponían de algo muchísimo más poderoso. Tenían genética, tenían huellas biológicas. Si dos fragmentos provenían de la misma oveja, su ADN sería casi idéntico. Si procedían de animales distintos, las diferencias genéticas lo revelarían de inmediato. Y fue entonces cuando los descubrimientos comenzaron a volverse verdaderamente extraordinarios. Pensemos en el libro de Jeremías. Entre los rollos del Mar Muerto había dos versiones muy distintas de ese texto bíblico. Una se parecía mucho a la versión que encontramos hoy en la Biblia hebrea, más extensa y con los capítulos organizados en el orden familiar. La otra era notablemente más breve, con secciones enteras ausentes y los capítulos dispuestos en una secuencia completamente diferente. Durante décadas, los especialistas debatieron qué significaba esto. ¿Era una versión un borrador anterior? ¿Habían modificado los escribas el texto con el paso del tiempo? Las diferencias eran simplemente errores de copia que se fueron acumulando a lo largo de generaciones. El ADN ofreció una perspectiva completamente nueva. Los investigadores descubrieron que los fragmentos de la versión más corta estaban escritos sobre pergamino de vaca, mientras que los fragmentos de la versión más larga estaban escritos sobre pergamino de oveja. Los pergaminos procedían de animales distintos y probablemente de regiones también distintas. Esto apuntaba a algo verdaderamente sorprendente. No se trataba simplemente de dos copias pertenecientes a la misma tradición textual. Todo indicaba que representaban tradiciones textuales separadas, desarrolladas de manera independiente entre distintas comunidades del antiguo Judea. En otras palabras, diferentes grupos estaban preservando versiones distintas del mismo libro bíblico. Ese descubrimiento transformó por completo la manera en que los eruditos interpretaban los rollos. Las evidencias apuntaban a un mundo mucho más diverso y complejo de lo que se había imaginado anteriormente. Un mundo en el que múltiples comunidades preservaban y transmitían textos sagrados en formas diferentes. Los investigadores encontraron patrones similares en otros lugares. Examinaron una obra conocida como los Cánticos del Sacrificio del Sábado, un texto religioso que describe la adoración de los ángeles en el templo celestial. Copias de este texto habían sido halladas no solo en Qumrán, sino también en Masada, la fortaleza donde los rebeldes judíos realizaron su última resistencia frente a Roma en el año 73 de nuestra era. El análisis genético reveló que varias copias de Qumrán estaban escritas sobre pergamino fabricado con animales completamente distintos entre sí. Ese hallazgo sugería que el texto había sido copiado y distribuido ampliamente en lugar de pertenecer en exclusiva a un único grupo aislado.
Cuanto más evidencia de ADN aparecía, más difícil resultaba concebir los rollos del Mar Muerto como la biblioteca de una sola comunidad. Los rollos parecían formar parte de una red mucho más extensa de personas, ideas y tradiciones diseminadas por todo el antiguo Judea. Y entonces los investigadores llevaron el análisis todavía más lejos. Comenzaron a estudiar las relaciones genéticas entre los propios animales. Lo que encontraron a continuación revelaría conexiones que nadie había podido ver jamás antes. Los descubrimientos no se detuvieron ahí. Al estudiar marcadores de ADN nuclear, los investigadores podían determinar en algunos casos si los animales empleados para fabricar distintos pergaminos estaban genéticamente emparentados. En ciertos casos, las evidencias sugerían que los animales eran hermanos, primos o miembros del mismo rebaño. Eso abrió una forma completamente nueva de comprender los rollos. Cuando varios fragmentos provenían de animales relacionados entre sí, era probable que hubieran sido producidos en la misma región y en épocas similares. En esencia, el ADN estaba señalando centros concretos donde se fabricaba el pergamino y se copiaban los manuscritos. Pero entonces surgió otro patrón. Grupos de pergaminos genéticamente relacionados aparecían junto a fragmentos que no tenían ninguna conexión biológica entre ellos. Algunos procedían de animales completamente diferentes, de rebaños distintos y probablemente de regiones lejanas entre sí. No existía ningún origen genético compartido. Las implicaciones eran profundas. La colección no parecía haber surgido de un único taller, ni de una única comunidad que produjera manuscritos en un solo lugar. Por el contrario, las evidencias sugerían que los rollos habían sido reunidos de múltiples fuentes, representando comunidades distintas, tradiciones diferentes y períodos de tiempo variados. Lo que antes parecía una sola biblioteca, ahora tenía el aspecto de una colección ensamblada desde muchos lugares distintos. En ese punto, la teoría tradicional de la biblioteca escénica no solo acumuló algunas debilidades. Sus fundamentos comenzaron a resquebrajarse. Una nueva imagen del mundo antiguo estaba tomando forma, una llena de muchas voces, no solo de una. El ADN sugiere que los rollos del Mar Muerto pudieron haber llegado de múltiples comunidades judías a lo largo de Judea, y no de una sola secta aislada. Las cuevas cercanas a Qumrán quizás funcionaron como un lugar de almacenamiento sagrado donde se preservaban textos importantes, en lugar de simplemente abandonarlos. Si es así, los pergaminos no son la biblioteca de un solo grupo, sino una colección de muchas tradiciones, creencias y versiones de las escrituras reunidas en un mismo lugar. Los fragmentos de piel de vaca demostraron que algunos textos viajaron desde regiones lejanas hasta el desierto de Judea, revelando una red conectada de comunidades que compartían ideas y escritos sagrados. Para los estudiosos de la Biblia, las implicaciones son enormes. Distintas comunidades conservaron versiones diferentes de libros como Jeremías, el Génesis y los Salmos, lo que demuestra que el canon bíblico todavía estaba tomando forma. El ADN confirma que el mundo de Jesús era uno de intenso debate religioso, interpretaciones diversas y visiones de fe en competencia. Un mundo que se refleja en los propios pergaminos. Lo más sorprendente es que la evidencia había estado a plena vista durante décadas, en microscópicas trazas de polvo. Al estudiar el ADN conservado en las pieles de los pergaminos, los investigadores descubrieron una historia que nadie esperaba. Los rollos del Mar Muerto no eran simplemente la biblioteca de una secta aislada. Eran las voces de muchas comunidades portadoras de distintas tradiciones, creencias y versiones de las escrituras. Durante generaciones, los eruditos se concentraron en la tinta. El gran avance llegó cuando los científicos aprendieron a leer la piel que había debajo. En 1947,
una piedra lanzada por un pastor abrió la cueva. En 2020, el ADN reveló lo que esos pergaminos habían estado esperando más de 2000 años para contarnos, y la historia está lejos de haber terminado. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Hay incontables misterios ocultos en la historia y apenas estamos comenzando a descubrirlos.